Buenas noches, vamos a iniciar con la oración y damos al Señor que nos bendiga. Dios Todopoderoso, Dios Eterno, nos acercamos a ti reconociendo tu grandeza y tu majestad y muy agradecidos de que tú hayas abierto un camino hacia ti en la persona y en la obra de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es en su nombre que rogamos que nos bendigas, porque somos conscientes de la terrible posibilidad de aprender de una manera que no es provechosa para el alma, y lo que queremos es tu bendición para nuestras almas, recibir alimento espiritual, luz para nuestro caminar en este mundo oscuro. Que aprendamos hoy cómo glorificarte más, cómo amarte más, cómo servirte mejor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hoy vamos a dedicar la lección a la pregunta 30 del Catecismo. La pregunta 30 dice así: ¿por qué Él se llama Cristo? Es decir, ungido. Respuesta: porque Él fue ordenado por el Padre y ungido por el Espíritu Santo como el principal profeta y maestro, que nos ha revelado el consejo secreto y toda la voluntad de su Padre concerniente a nuestra redención, y como el sumo sacerdote, que con aquel único sacrificio de su cuerpo nos ha redimido, e intercede continuamente ante su Padre por nosotros, y como Rey, que nos gobierna por medio de su palabra y su Espíritu, y defiende y preserva esta salvación que ha comprado para nosotros. Entonces vamos a analizar lo que esta pregunta involucra y a ver qué nos dice la Sagrada Escritura sobre esto. Vean que la pregunta dice: ¿por qué se llama? Estamos entonces hablando de su nombre, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Habíamos visto bien claramente: Jesús, Jehová salva, y también Él es el Cristo. De ahí viene que decimos Jesús el Cristo o Jesucristo. Es bien importante que revisemos entonces cómo es de importante, cómo la Biblia trata esto del nombre. Hoy voy a darles unas citas, estas no están en las referencias ahí, sino que las traigo para que seamos conscientes de cuán importante es esto de su nombre. Les voy a dar algunas citas para leerlas. La primera está en Zacarías 10:12. La profecía de Zacarías, capítulo 10, versículo 12. Y el que desea leerla, levanta su mano y puede leerla. ¿Alguien? Byron. Sí. Y yo los fortaleceré en Jehová, y caminarán en su nombre, dice Jehová. Bien. Es una promesa del Antiguo Testamento en la que Dios dice que caminaremos en su nombre, lo cual tiene dos posibles significados, ¿verdad? Está haciendo referencia a cómo Él se llama, pero también a hacerlo a causa de Él y por Él, ¿verdad? Porque eso significa también la palabra nombre. Cuando hacemos algo en el nombre de alguien, es que lo estamos haciendo por encargo de Él. Leamos también Mateo 12:21. Mauricio. Dice: y en su nombre esperan los gentiles. Esperarán. Esta es una profecía de Isaías 42 y está hablando de el Mesías prometido, del Salvador prometido, pero vean que dice: en su nombre esperarán los gentiles.
Aquí sí vamos viendo que lo importante es cómo Él se llama, pero no es simplemente de una manera supersticiosa la fe en su nombre, sino que eso es lo que quisiera que hoy entendamos, cuán importante es su nombre y qué significa hacer las cosas en su nombre. Ahorita solo estamos leyéndonos para entender cuán importante es. Los gentiles, esos somos nosotros, esperarán en su nombre. Lucas 24:47. Byron. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento, el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ok, entonces, en varios versículos de estos debemos hacer la diferencia de cuando dice en su nombre, por encargo de Él, y cuando se refiere a cómo Él se llama. Entonces, la siguiente cita creo que la conocemos todos, que es Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, que dice: mas a todos los que le recibieron, y entonces ahora nos explica aquí qué es recibirle, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ok, aquí vamos a detenernos un momentito. Entonces, ¿qué es recibir a Cristo? Porque aquí dice, a los que le recibieron, y aquí explica, recibir a Cristo es creer en su nombre. Si nosotros no tenemos claro qué es recibir a Cristo, podemos llegar a terribles consecuencias. Por ejemplo, si usted habla con una persona que es católica romana, y usted le dice que si usted ha recibido a Cristo, y si él le puede responder a usted, claro, yo comulgo casi todos los domingos, recibo a Cristo, porque para ellos recibir a Cristo es recibir la hostia. Entonces, poco importante saber qué es recibir a Cristo. Si usted habla con cierto tipo de evangélico, le dice, ¿usted ha recibido a Cristo? Claro, yo hice la oración. ¿Me entiende? Pero aquí no nos dice que esas cosas sean recibir a Cristo, dice, a los que creen en su nombre. Entonces, aquí es donde vemos qué tan importante es estudiar qué significa creer en su nombre, porque habíamos visto la parte de Salvador, Jehová, salvación de Jehová o Jehová salva, pero ahora estamos añadiendo, Él es el Cristo, y vamos a ver todo lo que implica creer en su nombre. Que aquí dice que a los que le recibieron, y después esa siguiente frase es la explicación, es como si dijera así, mas a todos los que recibieron, es decir, a los que creen en su nombre, a esos que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Estemos preparados entonces para refutar esas maneras incorrectas de pensar qué es recibir a Cristo. En el mismo Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 31, ¿quién me lo puede leer, por favor? Juan 20, 31. Ese Ralph. Pero esto está escrito para que creáis en Jesucristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ahora nos dice, para que tengáis vida en su nombre. Entonces, el relato lo que está diciendo es que el Evangelio solo resume lo que es necesario, decía él, y si fuera a describir todo lo que Cristo hizo, dice Juan, no alcanzarían todos los libros del mundo. Pero esto se escribió para que crean en Él, en el Cristo, Hijo de Dios, y para que en su nombre tengan vida eterna. ¿Ven la importancia de entender qué es esto de creer en su nombre? Porque de eso depende la salvación, de creer en su nombre. Y luego tenemos una referencia, esa la veremos después, en Filipenses 2:9, creo que muchos la han leído, de cómo afirma que el Padre le dio a su Hijo un nombre que es sobre todo nombre. Entonces, esos versículos solo quería leérselos para que vieran cuán importante es esta pregunta. ¿Por qué se le llama? ¿Por qué tiene, además del nombre Jesús, ese calificativo Cristo?
Bueno, ahí mismo en la pregunta se nos dice el significado de la palabra Cristo. Cristo es el griego Christos o Christos y es el hebreo Mesías. Mesías obviamente decimos nosotros en español, ellos lo pronunciarán como quieran pronunciarlo. Y vuelvo a aquel asunto, la pronunciación no es lo que importa, no es cómo usted pronuncia su nombre, es que usted entienda quién es Él. Eso es lo importante. Y eso es para lo que vamos a estudiar ahí. ¿Qué significa esto de que Él es el Cristo? ¿Qué significa que es el Mesías? Entonces vamos a ir a unos versículos que nos van a enseñar algunas cosas. Primero, ¿cuál es el significado de ungido? ¿Y para qué se ungía a alguien? Bueno, ungir a alguien es derramar aceite sobre él, sobre su cabeza típicamente, pero eso es ungir. ¿Para qué se hacía eso? Veamos en la Biblia. Leamos Éxodo 28, 41. ¿Alguien lo tiene? Christopher. 28:41. Y con ellos vestirás a Aarón, tu hermano, y a sus hijos con él, y los ungirás y los consagrarás y santificarás, para que sean mis sacerdotes. Bien, entonces pongamos atención lo que implica esa unción que hizo Moisés sobre Aarón y sobre los hijos de Aarón. Dice, los ungirás. Y ahí viene el significado. Eso se hace para que dice, los consagrarás y santificarás. En este caso es para el sacerdocio. Pero lo que está diciendo esa unción es, esta persona ha sido apartada para un oficio especial y a la vez veremos que no solo apartada, sino capacitada para ese oficio especial. Es decir, para una tarea específica. En este caso, ser sacerdotes. Entonces, y era algo muy solemne lo que pasó ahí, ¿verdad? Aarón con unas vestiduras especiales y sus hijos y un aceite especial, no cualquiera, es el aceite de la unción, y entonces viene y los consagra. Entonces, eso significa, en este caso vimos que es la consagración o santificación. Una vez más, santificar es apartar para los sacerdotes. Leamos ahora Éxodo 49 y veremos que también se ungían otras cosas. Mauricio. Y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y lo santificarás con todos sus utensilios y será santo. Bien, entonces esta es la comprobación de que ungir algo significa apartarlo, consagrarlo para un uso diferente, santo, sagrado. Y aquí imagínense que ungieron el tabernáculo y todo lo que había en él, y por eso todo es santo, todo es apartado del uso común. De hecho, no se podían usar esos utensilios para nada más, eran un uso sagrado. Aquel que se atrevió a profanarlos, que fue aquel rey de Babilonia, Belsasar, y que mandó a llamar, bebamos en aquellos vasos de oro del templo de Jerusalén, recibió el juicio de Dios, porque son vasos sagrados, en ese sentido, eran apartados para el uso único del servicio de Dios. ¿Ven qué bonito? Entonces, vamos entendiendo, se ungía algo para apartarlo y consagrarlo para una función específica muy sagrada. Los sacerdotes y todo lo que había en el templo. Primer libro de Samuel, capítulo 9, versículo 16. Estamos viendo es esto, ¿qué significa ser ungido? ¿Para qué es que se ungía? Primero de Samuel 9:16. Mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor
ha llegado hasta mí. Esta es la unción del primer rey de Israel, de Saúl. Y oigan lo solemne que es. Dios le dice a Samuel que tiene que ungirlo para que él salve a su pueblo. No nos está diciendo ya algo de cómo un rey en Israel era un tipo de ese que un día vendría, que tenía esa función de proteger y defender. Ahora después lo veremos, a su pueblo. Entonces él fue ungido, Saúl, para ser rey. Y después todos los demás reyes que vinieron tenían que ser ungidos. Es decir, se hacía ese acto solemne. Y uno más, porque ya vimos que se consagraron sacerdotes, ahora rey, y ahora, primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 16. Este es un caso que vemos de una unción también, pero ya no es de un sacerdote, ni es de un rey, sino de vamos a ver, primero de Reyes 19, 16. Byron. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel-Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Recuerden lo que está pasando, el episodio, es Elías. Después de todo su ministerio, todo lo que ha pasado, Dios ahora está en el final de su ministerio y le dice, antes tiene que terminar su ministerio así, ungiendo 2 reyes, porque también al rey de Siria lo iba a ungir, a un rey en Israel y al profeta que lo iba a sustituir a él. A Eliseo, hijo de Safat, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Entonces ahora ya tenemos algo para la lección que hoy tenemos, que es los 3 oficios que el Cristo, el ungido, realiza, que son de profeta, sacerdote y rey. Y estos 3 oficios enmarcan de una manera preciosa toda la labor del Hijo de Dios para nosotros, en su ministerio terrenal. Ahora, cuando veamos esto, veremos la importancia, porque hay mucho más que decir. No pensemos que solo porque el catecismo dice sacerdote, profeta y rey, estamos como limitando, porque Cristo es todo para nosotros. Ya cuando lo entendemos bien y vemos en el Evangelio, Él es el pan de vida, Él es el agua que nosotros necesitamos, Él es el buen pastor, todo es Él. Pero estos 3 oficios enmarcan una necesidad muy grande para nosotros, que la vamos a ver aquí. Entonces, el primero que vamos a ver de nuestra necesidad de un profeta, el oficio de profeta. El oficio de profeta estaba en Cristo, estaba profetizado por Moisés desde Deuteronomio 18:15. ¿Quién lo puede leer? Ya estas citas sí están ahí en el catecismo, todas las que dije anteriormente no, pero de aquí en adelante todas están en el catecismo. Deuteronomio 18:15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová, tu Dios, a él oiré. Cuando esta profecía se da, imagínense que usted estaba ahí en Israel. Tenía que entenderla bien, porque nosotros a veces leemos el Antiguo Testamento y no nos estamos poniendo ahí para ver lo que eso significaba. Moisés fue el profeta por excelencia, el más grande profeta para los israelitas. Bueno, ustedes recuerdan los diálogos de Cristo con los fariseos y ellos hablaban, nosotros somos seguidores de Moisés, él es el profeta. Y Moisés el que les dijo, profeta de entre vosotros os levantará Jehová, y dice, como a mí. Entonces iba Dios a levantar un profeta. Ellos saben ahora cuántos profetas vinieron, muchísimos, ¿verdad? Pero había la promesa de un profeta que tendría que venir. Hechos 3:22 nos garantiza que es el Hijo de Dios Jesucristo. ¿Sí? Hechos 3:22. Sí. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hablé. Sí.
De hecho, también dice la profecía, y el que no oiga al tal profeta será desarraigado, será cortado del pueblo. O sea, depende de que usted reciba a Cristo como ese profeta, que usted pertenezca al pueblo de Dios o no. Y Pedro está diciendo, este es el profeta. Ahora, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 18, nos da esa labor profética de una manera bien clara. Dice, a Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y esta es la labor profética de Cristo. Porque Él nos trae la palabra de Dios, pero no solo nos trae la palabra de Dios, sino que Él mismo es la palabra de Dios. Juan 1:1 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ustedes sabrán que esa palabra verbo, que en griego es logos, significa palabra. Entonces quiere decir que Él es ¿Y para qué sirven las palabras? ¿Para qué? ¿Por qué una palabra? ¿Por qué se le dice al Hijo Eterno de Dios palabra? ¿Qué es eso? La palabra es la expresión misma, es la manera que usted se expresa. ¿Cómo se comunica usted? Con palabras. Entonces, el Hijo de Dios es la expresión misma del Padre, es la manera en que Él se revela a nosotros. Entonces, al decirle a Él que Él es el Verbo, nos está diciendo no solo que Él entonces nos trajo la palabra de Dios, sino que Él mismo es la palabra de Dios. Entonces, este es un profeta como ningún otro profeta, porque todos los otros profetas, si ustedes recuerdan, ¿cómo hablaron? Así dice Jehová. Y recuerden, cada vez los profetas, vino a mí palabra de Jehová, esto dice Jehová. Pero ¿cómo habló Cristo? Yo os digo. Él no usó esa otra frase de los profetas, sino oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Es una autoridad diferente, ¿verdad? Él está hablando con esa autoridad, yo soy la autoridad. Por eso es que, y entonces, ¿para qué es? ¿Qué es lo que nos revela? A Dios. No hay otra manera. Necesitamos este profeta que nos revela la verdad de Dios. Dice Mateo 11:27, ¿quién quiere leerlo? Ralph. Dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, sino al Padre, ni al Padre conoce a alguno, sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Amén. El Hijo es el que revela al Padre. Ok. Sabiendo esto, entonces, ¿qué clase de profeta y qué es el ministerio profético? Cada vez entonces que leemos de profecías de los profetas, podemos ver ahí vislumbrado a Cristo. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, en Samuel, cuando Saúl anda detrás de las asnas perdidas de su padre y va con su siervo, ellos van a consultar con el vidente, que es lo mismo que el profeta, porque es a él al que le pueden consultar lo que Dios diga. Dígame qué dice Dios. Entonces entendemos ahora quién es ese, qué dice Dios. Ve a ver qué dice Cristo, porque lo que dice Cristo es lo que dice Dios. Él es el profeta. Entonces, en este primer oficio, quisiera que entonces tengamos esta imagen. Imaginen entonces al Hijo de Dios hablando de frente al pueblo de Dios. Y atrás está Dios, y Él viene y dice, yo hablo en nombre de mi Padre hacia ustedes. Tengan eso bien claro, porque entonces Él nos revela al Padre, Él habla de parte de Dios para el pueblo de Dios. Esto es importante que lo tengan en cuenta por lo que viene, porque en el siguiente oficio de Cristo es al revés. Nosotros vamos a ver a Cristo como sacerdote y ahora vamos a ver al Hijo de Dios hablando a Dios de parte del pueblo de Dios. ¿Ven? Es darse la vuelta. Profeta habla al pueblo de parte de Dios. Sacerdote habla a Dios de parte del pueblo.
Y eso es lo que Cristo hace en su oficio de sacerdote. Esa es la mediación perfecta de Cristo. Y recuerden, cuando nosotros, el versículo que todos conocemos, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, lo aclara de esta manera: Jesucristo hombre. Porque Él, como hombre, ejerce ese oficio de representarnos ante Dios. Entonces, recuerden una vez más, profeta representa a Dios ante el pueblo, habla de parte de Dios al pueblo. Sacerdote habla a Dios de parte del pueblo. Ok, entonces vamos a leer las citas que nos hablan de este oficio requerido de Cristo. Vamos a leer Hebreos 7:26. Mauricio. Dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Porque tal sumo sacerdote significa, porque un sumo sacerdote así, eso es lo que significa tal, ¿verdad? Así como se lo voy a describir, lo necesitábamos. Un sumo sacerdote santo, justo, apartado de los pecadores, y luego dice lo que ya nos habla de su divinidad: más sublime que los cielos. Por eso el oficio sacerdotal cesó por completo para los humanos, porque solo hay uno. Hizo lo que tenía que hacer y lo hizo tan perfectamente y lo sigue haciendo tan perfectamente que no hace falta más. Y esto es algo que también todos los creyentes evangélicos deberíamos enfatizar para contrarrestar eso que hay en el mundo, que quieren profetas y que quieren sacerdotes, porque no han entendido que lo tenemos en Cristo. Él es el profeta y Él es el sacerdote, no necesitamos más. ¿Sí, adelante? En el caso de Moisés, él cumplió como profeta, pero también como sacerdote a través de Aarón. No, él era el profeta, el sacerdote era Aarón. Sí. Leamos ahora Hebreos 8:1. 8:1. Sí. Puede leerlo, Mauricio. Dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Qué bonito como lo que dice, ¿verdad? Porque él viene explicando un montón de cosas y explica y explica y explica, y dice, pero como que hace una pausa de no se pierdan en lo que estamos diciendo. El punto principal es este. ¿Y cómo nosotros podemos perder el punto principal? Qué triste que es esto. Por eso les decía que esto quiero que lo entendamos bien para ayudar a otros. Porque ¿qué es lo que la gente piensa del nombre de Jesús? Lo piensan muy supersticiosamente. Y entonces sí, saben que todo se hace en el nombre de Jesús, pero creen que es decirlo. Y por eso les da esa de que todo, en el nombre de Jesús esto, en el nombre de Jesús lo otro. Ya no como una verdadera fe, sino como una especie de conjuro o algo así, como una abracadabra que piensan que porque dijeron el nombre de Jesús ya es, pero no significa decirlo, es que usted entienda quién es Él, qué significa su nombre. Yo más bien siempre que hablamos del nombre del Señor, advierto a la gente: no use su nombre en vano. Nosotros lo usamos con reverencia, claro que sí lo podemos usar, pero siempre cuando es necesario, no porque estoy diciendo algo y entonces como no sé qué decir, mientras me espero digo Señor, o menciono el nombre de Cristo, no, porque estaríamos tomándolo en vano. Pero en el caso de estos que repiten y repiten que en el nombre de Jesús, que en el nombre de Jesús, es porque no entienden lo que es su nombre. Implica todo esto. A los que creen en su nombre, eso es recibirle.
Y yo quiero que entonces que nosotros estemos seguros que hemos recibido a Cristo como quien Él es revelado en la Escritura: profeta, sacerdote y rey. Vamos por profeta todavía. Entonces vamos a ver qué dice Hebreos 10:12. Lo leo yo para ustedes. Dice, este nos da más información porque dice: pero Cristo, voy a leer el 11 y el 12. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Un solo sacrificio. ¿Qué nos recuerda esto también? Que tenemos que refutar el supuesto sacrificio incruento de la misa, porque es blasfemo. Ellos están una vez más haciendo un sacrificio, nada más que le dicen: es un sacrificio pero no cruento, no es de sangre, pero estamos ofreciendo una vez más al Hijo de Dios, que hemos leído, una vez para siempre y nunca más tiene que ser ofrecido ningún sacrificio. Un solo, dice, ofreciendo una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados. Y es tan efectivo ese sacrificio que se sienta a la diestra de Dios. Es decir, ¿qué significa ese sentarse a la diestra? La labor está cumplida, ya no hay más que hacer. Tetelestai, dice en la cruz, consumado es. Nosotros, si no vemos esto tan meticulosamente, no entenderemos por qué es que los antiguos detestaban la misa de tal manera. Para ellos era una verdadera abominación ofrecer una vez más al Hijo de Dios. Pero por la ignorancia la gente no ve nada malo. Por la ignorancia, ¿verdad? Nosotros entonces, al entenderlo, tenemos que refutar: no, el Hijo de Dios fue ofrecido una sola vez. Él se ofreció a sí mismo, y esto es lo que dice la siguiente cita, Efesios 5:2. El que desee la lee, por favor. 5:2. Sí. Y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Bien, entonces ese versículo tenemos que meditarlo bien, porque tiene dos cosas ahí. Primero, necesitamos entender, se nos manda algo, y eso es una de las cosas, mis hermanos, en la que también fallamos mucho. Se nos manda algo y se nos dice a los cristianos qué debemos hacer, pero nosotros, igual como estamos condicionados a una religión de obras, vamos a hacerlo sin entender el por qué. Aquí se nos dice por qué. Ustedes deben amarse, porque Cristo nos amó, y oiga lo que Él hizo: Él se entregó a sí mismo por nosotros. Eso es el motor. Hasta que entendamos esto, podemos lo otro hacerlo bien. Cuando veamos en la Biblia los imperativos, un imperativo es una orden, vaya, hágalo, entendamos primero el indicativo que nos dice quién es usted. Porque si usted no entiende quién es usted en Cristo, usted va a querer vivir esa religión de obras, solo ir haciendo lo que se le dice que haga, pero primero entienda quién es usted. Y usted tiene que poder responder apropiadamente y tener en saber quién es usted la motivación para lo que va a hacer. ¿Y por qué? ¿Por qué usted va a hacer esto que se le pide? Porque entiendo que Cristo se entregó por mí. Eso es lo que me mueve a lo otro, a andar en amor. Cristo se entregó por mí y dice que Él es ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Cuando leen todo el libro de Levítico, van a ver ofrenda tras ofrenda, sacrificio tras sacrificio, y aquí dice que Él era, Él mismo, la ofrenda y el sacrificio. Eso es maravilloso, es maravilloso. No ocupamos nada más, porque el sacerdote perfecto se ofreció él mismo como ofrenda a Dios y como sacrificio, y Dios lo acepta como perfecto sacrificio. Habíamos leído que todo lo otro que se hacía no quitaba los pecados, eran actos de fe apuntando a la verdadera
es de redención, a la verdadera expiación, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dice Juan cuando lo ve. Aquí viene el que cumple todo, y por eso ya no hay necesidad más de sacrificios, ni de sacerdotes, ni de nada, lo tenemos a Él. Y yo pregunto, ¿lo tiene usted? Eso es lo que va a hacer la diferencia, porque si ustedes y yo sabemos, se entregó por mí, ¿cómo voy a seguir viviendo como me da la gana? Se entregó por mí, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y eso es lo que la Sagrada Escritura dice, que la resurrección de Jesucristo es la prueba de que el Padre aceptó la ofrenda y el sacrificio, aceptable a Dios. Entonces, por eso les decía que yo deseo que estas lecciones sean la motivación de cómo vivimos nosotros nuestra fe. Si usted entiende estas cosas, ¿cómo va a seguir siendo como era? Tiene que tener motivación de vivir para Él, tiene que cambiar, tiene que dejar el pecado, tiene que dejar el mundo, porque se entregó por mí, lo acabamos de leer. Es por mí que lo hizo. Y ahora vamos con el otro oficio. Entonces ya vimos al que nos representa delante de Dios, al que habla por nosotros, al que habla a nuestro favor ante Dios, al mediador único y perfecto, su oficio sacerdotal. Vimos a aquel que nos habla de parte de Dios y que nos trae no solo las palabras de Dios, sino que Él mismo es la palabra de Dios, el profeta. Y ahora nos corresponde ver que Él realiza el oficio de rey. Ya pues, ustedes vieron lo que leímos en el libro de Samuel, de por qué Dios le levantó el rey. Él va a defender a mi pueblo. Bien, el oficio de rey. Entonces vamos a leer algunas citas para meditar en ellas en este tercer oficio de Cristo. El Salmo 2, versículo 6. Christopher. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Bien. ¿De quién estará hablando? El Salmo nos dice claramente. Bueno, vamos a leer más para tenerlo bien claro. Les invito a todos a tener el Salmo 2. El versículo que leyó el hermano fue el versículo 6, pero sigamos leyendo, y entonces para saber de quién está hablando. Yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasijos de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Como se habla de Cristo aquí, nos dice que Él no puede ser un ser humano nada más. Estos son atributos divinos. Confiar en Él. Dice, bienaventurados los que en Él confían. Por eso tenemos que volver a una interpretación con la luz del Nuevo Testamento. Cuando dice, yo he puesto mi rey sobre Sión, si nosotros pensamos que Sión es allá, Jerusalén física en Israel, entonces siguen esperando como ellos, lamentablemente, ese rey. Y el rey vino y no lo pudieron ver porque ellos pensaban físicamente, materialmente. Pero cuando entendemos que ese santo monte, que esa Sión es la iglesia, entonces decimos, la iglesia tiene un rey. Esto no es democracia y esto no es anarquía. Hay un rey, al rey se le va a obedecer y él va a regir las naciones. Y esto de maravilloso nos habla de la Trinidad también, porque dice y ahí es donde dice, Jehová me ha dicho, tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. Pensemos en esa frase, yo te he engendrado hoy. Si usted la lee hace 1000 años, dice, yo te engendré hoy. Y si usted la lee hoy, dice, yo te engendré hoy. Y si usted la lee, si se pudiera, miles de millones atrás,
años en la eternidad, dice, yo te engendré hoy. Por eso nuestro credo dice que es engendrado del Padre antes de todos los siglos o eternamente engendrado. Él es un presente eterno. El Hijo es engendrado del Padre. ¿Cuándo? Desde la eternidad. Y hoy es el Hijo engendrado del Padre. Ese es el Rey que Dios nos ha dado. Y tiene unas características que ahorita vamos a ver que se repiten en cuanto a su reino y a cómo Él ejecuta la justicia. En Apocalipsis lo veremos, porque dice, honrad al Hijo. La versión antigua decía, besad al Hijo, y eso era el acto de reverencia máximo. Para que no se enojen y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. ¿Alguien quiere leer? Vamos mejor todos a Apocalipsis capítulo 14. Y vean que habíamos dicho, yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Y en Apocalipsis 14 dice, después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. Entonces nos da luz, porque quiere decir que ese rey que puso Dios sobre Sión es el Cordero, es el mismo. Estaba de pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en su frente. Esto vemos. Y vean, otra vez volvemos el nombre de él y de su padre, entender quién es él. ¿Quién puede leernos Lucas 1:33? Que esto es el anuncio sobre el nacimiento de Cristo. Mauricio. Dice, y reinará sobre toda la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Ven, hermanos, entonces el reino de Cristo no es de 1000 años, es un reino para siempre. Y eso fue lo que vio Nabucodonosor en su sueño, cuando aquella estatua que él vio, ¿verdad? Aquella figura maravillosa con cabeza de oro y de toda la descripción. Y luego una piedra cortada no con mano cae a los pies de aquella imagen y desmenuza todo. Y dice que de aquello surgió una montaña que cubrió toda la tierra. ¿Y cómo lo interpreta Daniel para Nabucodonosor? En los días de esos reyes, Dios levantará un reino que no tendrá fin. Ese es el reino de Cristo, es para siempre. Entonces, esto es precioso. Él es rey, y es rey, como lo leyó ahí, y reinará para siempre. Juan 18:37. En Juan 18:37 leemos el triste relato del que no supo enfrente de quién estaba. Juan 18:37, Byron. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Amén. Entonces veamos el caso especial, de sacar aplicación personal y meditar. Pilato, un hombre con autoridad en este mundo, tenía autoridad porque Dios se la había dado, lo habíamos visto, ¿verdad?, en la providencia. Le hace la pregunta, luego tú eres rey. Imaginemos hasta con qué tono se lo diría, ¿verdad? Luego eres tu rey. No me parece mucho a un rey. Lo veo muy golpeado. Bueno, él mismo lo mandó a golpear, pero Jesús le dice la verdad. Yo para esto he nacido, para dar testimonio a la verdad. Y después cuando hablan de la verdad, ¿y qué es la verdad?, dice Pilato. Entonces, dos cosas hizo él que nosotros no podemos hacer y que hace el mundo. Tiene a la verdad enfrente y no lo reconoce, y tiene al rey enfrente y no lo puede reconocer. Él es el rey. Pero como los judíos, que les parecía inconcebible que ese pudiera ser su rey enviado de Dios, así hoy en día
no quieren este rey. Y eso es la historia de la humanidad. En las parábolas no dice Cristo que los malvados decían, no queremos que este reine sobre nosotros. Eso es la realidad del Salmo 2, que dice, ¿por qué se amotinan las gentes y por qué los pueblos piensan cosas vanas? Dice que se reúnen contra Jehová y contra su ungido. Vemos, esa es la lucha que hay, el ser humano rebelándose contra Dios, contra su ungido, y en ese salmo entonces podemos decir contra su Cristo, ¿verdad? Nuestro mensaje tiene que ir permeado de todas estas cosas. Cuando hablamos del Evangelio con otros, nosotros tenemos que ver en qué situación estamos para ver cómo le hablamos a la gente de su necesidad de un profeta, de su necesidad de quien interceda ante Dios por ellos y de su necesidad de ser gobernados por Cristo. Porque si usted quiere gobernarse usted mismo, perecerá. Mateo 28, 18 y 19, podemos leer las dos. ¿Lo tiene Christopher? 18 y 19. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El que sigue, hermano. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entender el oficio de Cristo como Rey nos lleva a reconocer esto. Él tiene potestad absoluta en el cielo y en la tierra que el Padre le ha dado. Él manda entonces con esa autoridad de Rey que es, que nosotros, sus discípulos, vayamos por todo el mundo a hacer discípulos y a hacer con ellos esto, a bautizarles y a enseñarles que guarden todas las cosas que os he mandado. Por eso es que es tan falso ese cristianismo en el que usted nada más acepta a Cristo y sigue viviendo como usted le da la gana, porque Él es el Rey y de ahí en adelante ahora es nuestro deseo, y por eso estamos aquí reunidos, es ver qué pide Él de mí, qué me dijo Él que guarde, porque ahora yo quiero, como leíamos ahí en Efesios 5, como Él se entregó por mí, ahora yo quiero vivir para Él. Él es mi Rey. La gente quiere un rey para que los defienda, porque eso hacen también los reyes. O sea, el rey va primero en la batalla. Esa parte sí les gusta a algunos, pero el rey debe ser obedecido. Y por eso es tan también incorrecto y falso ese evangelio que dice que usted pudiera haber aceptado a Cristo como su Salvador, y usted es salvo todo porque aceptó a Cristo como su Salvador, pero como ven que la persona pues, supuestamente aceptó a Cristo y sigue viviendo mundano y nada, entonces lo que le falta es aceptarlo como Señor. ¿Ha oído eso? Sobre eso ha habido controversias. Y le llamaban, no, es que ustedes predican salvación por señorío. No, la Biblia nos dice muy claramente que usted tiene que creer en su nombre. Usted no puede tomar parte de Cristo y sí, yo creo que sea mi Salvador, yo creo que sea mi profeta o mi sacerdote, pero no mi Rey. Él es, si usted cree en su nombre, si usted le ha recibido y por eso usted ahora se llama hijo de Dios, es porque usted cree en su nombre. Y si usted cree en su nombre, Él es el que le dice qué hacer. Él es su Rey. Y el Rey entonces gobierna. Y sí, muy lindo esa otra parte, también nos defiende, mis hermanos. Qué lindo entender esto, porque usted no está solo, tiene quien lo defienda. El Rey va adelante y Él... Es precioso esto, y está descrito así. Bueno, vamos a terminar leyendo Apocalipsis 17, 14 y luego 19. Apocalipsis 17, 14. Esto es lo que se describe del mundo, de la historia del mundo. Apocalipsis 17, 14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Hoy en día, no después, no allá en yo no sé cuándo, que la gente hoy en día están peleando contra el Cordero. Todos los días no quieren someterse al señorío de Cristo, ni usted ni yo queríamos.
Pero él viene vencedor y dice, pero el Cordero vencerá. ¿Por qué? Porque él es Rey de Reyes. Y los que están con él son estos, llamados y elegidos y fieles. Y luego voy a leer capítulo 19, del 11 al 16, y con este vamos a ir concluyendo, porque es preciosa la lectura esta. Dice así, Apocalipsis 19, 11. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia busca y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de señores. Cuando nosotros vemos esta pregunta, ¿por qué? ¿Por qué le llamas Cristo? ¿Por qué no es solo Jesús mi Salvador? ¿Por qué es Cristo? Porque usted ha creído en su nombre, y su nombre implica que Él ejerce de manera perfecta los tres oficios que desde la eternidad, en un pacto eterno, el Padre y el Hijo en concordancia dicen que Él vendría a ser profeta, sacerdote y rey del pueblo de Dios. Oremos. Dios bendito, rogamos en el nombre de tu Hijo Jesús que tu Santo Espíritu selle estas palabras que hemos leído en nuestra mente y corazón, para agradecer a nuestro amado Salvador, que no es solo Salvador, sino que nos ha revelado la verdad como profeta, y que intercede por nosotros como sacerdote, y que gobierna sobre tu pueblo como nuestro Rey. A Él sea la honra y la gloria para siempre. Amén. Dios los bendiga.